Amados hermanos, es la ley suprema de donde emana todo. Y todas las leyes que existen alrededor, las de tránsito, los reglamentos locales, las leyes de los estados, tienen que apegarse a esa ley como autoridad, igual que Dios es autoridad y nos apegamos a su ley, a sus mandamientos y a lo que Él dice. Yo puedo en el país decir, oye, mañana se me ocurre vender un riñón para comprarme un iPhone. Eso es legal en países como China. Aquí no. ¿Qué haces? Consultas la ley. ¿Sabían, hermanos amados, que nosotros no podemos decidir sobre nuestro cuerpo? Mi cuerpo, mi decisión. Que alguien te lo dice, dile, no seas mentiroso o mentirosa o mentirose. No, no es cierto, no existe eso de mentirose. Hermanos, no existe, porque de hecho para decidir sobre tu cuerpo son tus órganos y no los puedes comerciar ni vender, porque hay una ley y cada que lo vas a hacer, que consultas la ley, y la ley se sujeta a la Constitución, a la autoridad. Nosotros como cristianos nos sujetamos a la Biblia, y la Biblia se consulta y se discierne a través de lo que Dios ha establecido, de su Espíritu Santo. Por eso es tan semejante y por eso es importante conocer la ley, tus derechos, pero también, amado hermano, tus obligaciones. La ley, la Constitución, da identidad a nuestro país. ¿Y saben por dónde empieza? Por darle un nombre. Nuestro país en realidad tiene un nombre genérico y tiene un nombre oficial. Y de hecho está mal dicho el nombre de nuestro país. Nuestro país oficialmente se llama Estados Unidos Mexicanos. Ese es el nombre oficial. Tiene un nombre genérico, México, que está mal dicho. ¿Cómo se llama entonces nuestro país correctamente? Nuestro país, ¿saben? Se llama México. ¿Alguien lo puede decir? México. De hecho, la X, cuando llegan los españoles, hablaban también algunas lenguas como el euskera, y la X equivale a la SH. De ahí viene el nombre de Ximena, que aquí ya la tradujeron a Jimena, o el de Xavi, que cambió y ya aquí es Javier. Amados hermanos, ese es el nombre de nuestro país. Dios le da una identidad también a nosotros como iglesia, nos da un nombre. Entonces, la Constitución le da identidad. ¿Somos un país democrático? No. ¿Ya vieron lo importante? No. Nosotros somos una república independiente, no democrática, sino de representación popular. Quiere decir que se supone que nosotros le damos nuestra voluntad a alguien que la representa, diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores. Tenemos 3 niveles de gobierno: federal, estatal, municipal. A nivel nacional tenemos 500 diputados que mantenemos, así que cada que se queje de las ofrendas y diezmos, hermano, a usted no le preguntan de dónde agarran sus impuestos y todo lo que usted paga para mantener a 500 diputados. De esos 500 diputados, 200 nadie los eligió. Se les llama plurinominales y quiere decir que les dieron un lugar oficial, nadie los eligió. Así que cuando alguien dice, no, es que les quitan su dinero, bueno, nada más ponte a pensar que mantenemos 500 diputados y sale de tu bolsillo, sin contar presidentes municipales, síndicos y todo lo que aparece allí. ¿Sabe, hermano, que la ley permite que diputados, senadores mantengan a su esposa y a una concubina? Esto aparece en la ley de gasto público federal, en la cuestión de administración pública. Y cuando lo estudié quedé sorprendido, ¿no? Le permite a un diputado gastos para su esposa, gastos para su concubina, para la exesposa. ¿De dónde sale? ¿De dónde cree que sale, hermano? De nuestros impuestos. El Señor no es así, a diferencia de ellos. El Señor sí nos da una identidad, nos da una forma conforme a su gloria y su propósito. Entonces, vamos viendo que nuestro país tiene un nombre: Estados Unidos Mexicanos. Tiene derechos, tiene formas, y nos pone la regla, la Constitución, en cómo nos vamos a comportar. Por ejemplo, un ejemplo rápido: en nuestro país está prohibido que la iglesia opine sobre los partidos. Ojo, en nuestro país, en el orden jurídico, artículo 130 dice que está prohibido que las asociaciones religiosas, espirituales, opinen a favor o en contra de un candidato.
¿Por qué digo ojo? Porque el Señor por algo permitió esta ley y voy a decir por qué. Es una multa que va de entre 14,000 a 70,000 pesos a las iglesias. Y usted dirá, bueno, es lógico, yo no voy a subir a favor de un partido amarillo, púrpura, morado, y ustedes ya saben cuáles hay. Pero resulta, amados hermanos, por eso tenemos que estar sujetos a la ley del Señor antes que nada. Nos sujetamos a la Constitución, pero nosotros también tenemos nuestra ley. ¿Qué es lo que ocurrió ahí, hermanos amados, en las iglesias? Para que vean la importancia de conocer la ley como iglesia y como hermanos. Resulta que en una iglesia, una muchacha, hija de pastores, entró a un partido y se le hizo fácil poner afuera unas lonas de su partido. Llegaron los del partido contrario, un partido muy católico en México, muy católico, y dijo, caray, una buena justificación. Les metieron una demanda, hermanos. Pero cuando fueron investigando, van unos observadores del otro partido y entran al culto. ¿Y saben qué hablaron en ese culto? Que votaran por el partido el que apoyaba esta hija de pastores. Invitaron a la diputada, la candidata va a apoyar a las iglesias, ¿verdad, candidata? Sí, no, y oren por mí, yo voy a luchar por los cristianos. Les metieron una demanda, hasta donde yo sé, les iban a sacar como 50,000 pesos por no ser sabios. Por eso, amado hermano, es necesario conocer lo que Dios nos permite y apegarnos en sabiduría a Él. Amados hermanos, está prohibido que en los grupos familiares, por ejemplo, se haga proselitismo a un partido. ¿Cuántos lo sabían? Y si no lo sabían, hermanos, no vaya a hacer eso. Eso está prohibido por la ley. De hecho, si en un grupo de WhatsApp yo les digo, voten por el hermano Aldo Reyes del partido cristiano demócrata, no existe aquí en México, pero digo, voten por Aldo Reyes es cristiano y va a salvar al país, y ustedes en WhatsApp, hermanos, les invito a votar por Aldo porque es cristiano, nos pueden meter una multa. Tengamos cuidado. El Señor nos da derechos y nos da obligaciones en su ley, igual que la Constitución. Tú no puedes conocer tus derechos si no lees la palabra, hermano amado. Por eso tenemos tanta iglesia confundida. Porque a veces preferimos entrar a internet, poner a ver qué dice el hermano de una iglesia que está por acá, por Tlane. No, es que él dice que esto sí está bien. Y a ver qué dice el hermano de allá de Houston. ¿Y qué dice un hermano español? Amado hermano, la flojera de leer la ley y el testamento que el Señor te dejó. No puedes conocer tus derechos ni tus obligaciones porque no la conoces. Tuve una amarga experiencia el viernes. Una hermanita que tiene como 15 años congregándose, no se sabe un solo versículo de la Biblia. No se sabe uno, hermanos. Y yo me quedé, bueno, pues ¿qué has hecho todo el tiempo, no? Aunque ya te sabes Juan 3:16, Génesis 1:1, o sea, ya sin querer te los vas a aprender. Dice, no se me pegan, hermano. Le digo, a ver, hermana, vamos a aprendernos, estuvimos aprendiéndonos Hechos 5:29. No puedo, hermano, no se me queda. ¿Cómo entonces, si no hay el interés por conocer la palabra de Dios, entenderás tus obligaciones y tus derechos? Por eso estás confundido. La Constitución de nuestro país nos da a entender qué podemos hacer y qué no podemos hacer. La palabra de Dios a ti también te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Ahora bien, es chistoso porque en la Constitución tú entiendes que algo que no hagas es un delito, pero dentro de la palabra de Dios a veces nos lo saltamos y no lo consideramos como delito. La transgresión de la ley es pecado y debes de ser consciente de ello. El Señor puso su ley y el hecho de que tú no la quieras leer no te exime de que estás pecando también. ¿Qué le pasa hoy a las generaciones? Y no hablo nada más de jóvenes, estoy hablándoles de una persona que tiene 68 años y que no sabe un solo versículo de la Biblia en más de 10 años congregándose. Está hablando que esta persona ni siquiera conoce a Dios y no entiende nada de la palabra. Mi amado hermano, el Señor nos lleva a su palabra
porque es donde está escrito lo que Él quiere, lo que tú tienes derecho, sus promesas. Pero ¿cómo las conocerás si nunca te acercas a ella? Si yo me pusiera a investigar quién lee la Biblia diario, quién al menos lee un capítulo diario, quién a la semana lee algo, o quién nada más llega y la abre y le pone en el Salmo 23 al lado de la cama del niño para que no se oye feo, o quién la agarra y se la unta, porque una vez vi eso, una persona se la untó. No, léela y compréndela. Ahora bien, la Constitución mexicana y casi todas las del mundo tienen dos características: son materiales y son inmateriales. ¿Qué significa eso? Y de hecho está escrito en las leyes. Significa que está en un libro, pero que si ese libro fuera quemado, siguen existiendo las leyes. Asimismo, la palabra de Dios está aquí impresa, pero si tú no le haces caso, es letra muerta para tu vida. Amado hermano, pero si tú amas la ley de Dios y tú lees su palabra, aunque quemaran esto y te lo prohibieran como lo ha propuesto un partido hace poco, amado, la ley está en ti. Tenemos la ley en la mente, en el corazón, porque Él la puso Dios. Esto que les digo no es broma. Unas diputadas, las primeras diputadas en casarse en México, dos mujeres, y se fueron y se besaron en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y ellas son las que están proponiendo lo siguiente: alerta, alerta, iglesia. Que de la Biblia se quiten todos los versículos que hablen en contra de la homosexualidad, porque se va a considerar discurso de odio. Esta ley está así de aprobarse. O sea que lo que nos dice en Romanos, por ahí, Romanos en el capítulo 1 estaría prohibido ya. Si vamos a Levítico y dice no se echará varón como con mujer, estaría prohibido. Alerta, amada iglesia, porque las leyes se están levantando contra nosotros. El Señor por eso nos dejó una ley. ¿Y cuál pesa más? Pesa más la palabra de Dios para nuestra vida. Leyes que se están levantando y ahorita veremos. Las leyes no deben ser caprichos, sino cubren necesidades. No matarás, no adulterarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. No se le ocurrió de la nada a Dios. Fueron normas para que la gente pudiera vivir en paz. ¿Y por qué Dios dijo esto y por qué Dios dijo aquello? Todo lo que el Señor dijo en su tiempo fue necesario. El Señor vino, el Señor llevó nuestro pecado, nuestra carga en la cruz del Calvario, pero no quiere decir, amados hermanos, que estaba invalidando las cosas que se habían establecido. Nosotros debemos entender que el Señor cumplió toda la ley. Y en Cristo Jesús, los que no podemos cumplir todas las reglas, en Él alcanzamos misericordia. Pero no quiere decir, hermano, que es un permiso para pecar. Entiéndase, no es un permiso. Es que yo, miren, los sábados me voy a bailar con mi novia, damos el taconazo, me echo una buena cerveza bien fría, porque Cristo ya quitó el pecado. Entonces los religiosos me condenan. Pésima mentira, hermano, porque el Señor sigue siendo santo. El Señor es nuestro abogado, pero un abogado te defiende en cuanto tú le das recursos también para defenderte. Él nos ha justificado de nuestros pecados, pero no pisoteemos la sangre del pacto que hizo el Señor para con nosotros. Las leyes, hermanos, no son caprichos. No es que hoy me levanto y digo, quiero que ahora los niños puedan ser niñas y que ahora en las escuelas, a mí me está pasando, quieren que a un niño le diga compañere, y por eso me salió hace rato eso. Quieren que le diga compañere, eso va contra nuestro idioma. El idioma es natural, el idioma no se cambia por caprichos. El idioma fluye por naturaleza, no porque un pequeño grupo o diga, es que ahora está mal que digas asesinato del feto, di maternidad no deseada, que ahora le han cambiado a la ley. Las leyes no son caprichos como se están llevando hoy. Las leyes son normas para vivir en paz. Fueron creadas por necesidad, pero no para satisfacer deseos de nadie. Así que no confundamos los derechos. Los derechos son para que nosotros tengamos libertades de trabajar, de comer, de tener identidad, una nacionalidad, protección, educación, respeto a mi vida, respeto a mi dignidad, todo eso, respeto a la salud. Pero no se inventan los derechos, de hecho se descubren. Quédese con esta frase: los derechos no se inventan,
los derechos se descubren. Ahora, yo quiero ejercer mi derecho a cambiarme de a que mi hijo que nació como hombre, quiero que ahora sea mujer. No es un derecho, en realidad es un abuso infantil. Una pareja de dos hombres dice, quiero ejercer mi derecho de adoptar. No es tu derecho, es el derecho del niño de ser adoptado. Y el gobierno va a garantizar que le den lo mejor, y lo mejor siempre te va a llevar a lo científico, y lo científico te dice que lo biológico, y lo biológico te dice hombre y mujer. No son para satisfacer. Ahora bien, y por último, antes de entrar a lo que es la Constitución para nosotros centros de fe, sin ley no hay identidad. La ley se creó para crear identidad para nosotros. ¿Cuál es el nombre? Cuando un bebé nace, ¿qué le das? Identidad. Mi hijo nació, el doctor le ve los genitales, como lo hacían antes, es un varón, es una mujer, y le voy a dar un nombre, una identidad, lo voy a crear, le voy a dar valores, lo voy a alimentar. Así es la ley, nos da una identidad, una forma, unas características que nos hacen únicos. Pero hoy se están corrompiendo las leyes. Voy a entrar en materia de lo que nosotros somos como centros de fe y por qué es importante saberlo. Primero que nada, cuando se constituye el centro de fe, tiene también un nombre. No nos podemos llamar los múltiples rabinos superpoderosos, ¿verdad? No nos podemos llamar los ateos creyentes tampoco, debe de tener una lógica. Es como cuando a un niño en Chiapas le pusieron Robocop, pues no es lógico, no es un robot. Hermanos, tenemos un nombre que nos da identidad, porque el Señor lo puso así. ¿Cómo se llama la iglesia? Aquí, Centro de Fe, Esperanza y Amor, en Atizapán de Zaragoza, pero nuestra denominación, el movimiento, tiene un nombre a nivel nacional que es Centros de Fe, Esperanza y Amor de la Cruzada Misionera del Avivamiento en la República Mexicana. Es nuestra identidad. Ahora dirá, hermano, pero eso no es de unción, es que yo quiero algo más espiritual en esta prédica. Mucha atención, es identidad, porque esto viene de Dios. Dios es un Dios de orden y Dios nos da identidad. Tenemos identidad, tenemos un credo, es decir, nosotros debemos saber en qué creemos. No creemos en Buda, no creemos en el Zoroastro, en Zaratustra. No creemos, hermanos, en el Ramayana, ni tampoco creemos, como decía el hermano, en las energías. O alguien de aquí lo practica, deje de hacerlo. No creemos en las limpias con huevos, ¿sí? En los adivinos, a que tengan las cartas allá en el mercado de Sonora, a que te hagan una limpia de que la Santa Muerte te eche su bendición, que no es santa, es santo, era un ángel y lo hicieron mujer aquí en México. Es bien chistoso porque es masculino. No, nosotros debemos saber en qué creemos y eso se estipula, amados hermanos. Cuando usted va a los centros de fe, aparece en lo que creemos. Creemos en esto: Biblia como palabra e inspiración de Dios. Creemos en Dios Padre. Creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, el que nos limpia de nuestros pecados con su sangre preciosa. Eso creemos. Levante su mano si lo cree. Levántelo. Creemos en el Espíritu Santo que envió Dios para convencer al pecado del mundo y que es el consolador de nuestra aflicción. Creemos que hay pecado y el pecado es la transgresión de la ley y que todo hombre es pecador y necesita del arrepentimiento. El arrepentimiento, que todo hombre por su voluntad se acerca a Dios para que Dios le limpie y quite y perdone sus pecados. Creemos en la resurrección, levante su mano porque si no creen esto estamos muy lejos. Creemos que el Señor se levantó de los muertos y que le vieron caminar y que aún predicó y le vieron elevarse al cielo y esconderse entre las nubes y Él prometió que regresaría. Creemos en eso, estamos convencidos, no hay duda. Pero si tú no lo viste, no lo vi. A mí Dios me lo dijo. Que Dios te lo revele. Creemos en la iglesia que ha establecido el Señor con la misión, amados hermanos, de anunciar el evangelio a toda criatura. Creemos en el bautismo porque en esa misma parte dice: el que creyere y fuere bautizado. Creemos en el bautismo por
sumersión en agua. No por aspersión que te echan el agua bendita, no. No por nada más porque te remojen la cabeza, que es la aspersión y por ahí hay algunos otros. No creemos en las abluciones, como en el Corán establece que te laves las manos, atrás de las orejas, en los pies, en los codos, en las rodillas y ya puedes orar. Nosotros creemos que el Señor estableció un bautismo de sumersión total en agua que simboliza la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Un paso de obediencia y de fe. Voy a los últimos dos del credo. Creemos en el matrimonio y no en el igualitario porque no existe, hermanos. Si alguien tiene duda en el sentido político, no existe. En el sentido de derecho, no existe. Es como si dijeran, háganme una transfusión de Coca-Cola porque la necesito, la Coca-Cola es mi sangre. Oye, brother, nadie vive de Coca-Cola en vez de sangre. En el matrimonio es igual, hombre o mujer, y si no, no existe. No le puedes meter otra cosa. Creemos en el matrimonio como un sacramento que el Señor estableció, sagrado y único, porque es el fundamento de la familia y la familia es el fundamento de la sociedad. Por eso creemos en el matrimonio ordenado delante del Dios. Yo estoy ansioso por casarme, gloria a Dios, desde hace 2 años. Nada más falta conocer a mi esposa. Por último, que Dios delegó autoridades. Nunca se engaña a sí mismo. Yo no le doy cuentas al pastor porque es hombre. No creo en la Biblia porque ¿quién la escribió? Hombres. No, creemos que hay hombres establecidos por Dios. Por eso nunca murmure de un pastor si no le consta nada. Si le consta, hable con él. Diga, hermano, yo vi que esto está muy mal, lo que hizo. A mí me tocó en una ocasión escuchar, no lo vi, lo escuché. Un pastor le decía a una persona congregante que le vendiera un iPhone, pero que se lo diera más barato porque él era pastor. Ahí se puede hacer, oiga hermano, no me parece correcto, pero no murmures. ¿Por qué? Porque al final nosotros creemos que hay autoridades que Dios estableció. ¿Tienes algo en contra? Ve y háblalo, pero no te vayas por el mundo hablando pestes de la iglesia, de los pastores, de los hermanos. Y el último que se entera quién es la autoridad. Por eso el Señor nos dio un orden. Hay autoridad, no te saltes autoridad. El Señor te puso autoridades, que esto viene de Dios. Repito, no te engañes en que yo no le doy cuenta a nadie, no. Si tú eres de Dios, tú buscarás rendir cuentas, porque eres hijo, no bastardo, eres un hijo. Eres un hombre recto, disciplinado, una mujer disciplinada, de orden, de Dios. Por eso el Señor puso autoridades. No nos vamos a poner nosotros hasta que yo oiga que Dios me hable. Dios te habla a través de sus hombres, de sus mujeres. Dios te habla. Dios puso autoridades. Biblia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en el pecado, el arrepentimiento, la resurrección, en la iglesia, el bautismo, el matrimonio y las autoridades que harán funcionar totalmente a nuestro país si las obedeciera. Dentro de centros de fe también tenemos lo siguiente. Se establece funciones: presidente, vicepresidente, supervisores, pastores ancianos, consejo de ancianos, que es un gobierno, secretarios, consejeros. De esto se establece porque Dios sigue siendo un Dios de orden. Por eso, amado hermano, respeta a tu líder porque eres de Dios. Respeta a tu supervisor. Tienes un proyecto, no te saltes a tu supervisor. Uno que es líder, primero cuando tengo un proyecto se lo digo al hermano Víctor porque él es mi supervisor. Le digo, hermano, ¿nos da el visto bueno? Adelante. Si tengo algo, a veces le mando mensaje al pastor: pastor, ¿cómo ve esto? ¿Está bien? Adelante. Porque es bendición para ti. Pero, amado hermano, también refleja tu educación. Si llega y las hermanitas de la entrada te dicen: a ver, tómese la temperatura y póngase gel, hágalo. Sé obediente y respete lo que se le está poniendo, porque eso habla de la condición de su corazón. Un corazón de obediencia a Dios es un corazón noble. Te detiene la policía. ¿Cuántas veces no dan ganas, hermanos, de darles un golpe? Me ha pasado, yo sí lo confieso, amados hermanos. Te empiezan a agredir. A ver, bájate, ¿no? Pero ¿por qué me detienes, no?
No, es que estás echando humo blanco. Oye, pero si lo acabo de afinar, no está echando humo. No, yo sí te vi. A ver, bájate. ¿Vienes borracho? Amado hermano, pero Dios ya nos cambió. Ya no reaccionamos. No, y no sabes quién soy yo. No, ya Dios nos cambió. Somos nobles, hijos de Dios, y damos buen testimonio al mundo y a las autoridades. Nos sujetamos a las autoridades de allá también, por amor a Dios. No porque diga, es que el gobierno de actual, este partido yo sí le iba, pero si lo cambian yo ya no obedezco. No, coherencia, amados hermanos. A mí me gustó mucho algo que una vez hizo la hermana Sol, porque a mí me pareció cristiano, una actitud cristiana. Cuando estaba Peña Nieto, dijo la hermana, no lo critique, ore por él. Cuando llegó López Obrador, dijo, no lo critique, ore por él, porque esta es nuestra comisión, orar por ellos. Es evidente que no vamos a aceptar leyes que van contra la iglesia, y ahorita lo veremos, pero bendecir a nuestras autoridades, y es un principio de la iglesia. Hermano, tú eres parte de esta iglesia. Si alguien viene por primera vez, amado hermano, hoy es tu día especial en que puedes también ser parte de la iglesia de Cristo, y también con nosotros, que es una iglesia que estableció Dios. También la ley de los centros de fe establece orden en las finanzas y administración. Así que cuando usted ve un meme de que es que en la iglesia les roban el diezmo, no, hermano, hay un orden. Hay un orden. ¿Aquí alguien le ha ido a su casa en las motos como de Electra a sacarle el diezmo? Si sí, levante la mano y me retracto. A ver, hermano, no ha dado su diezmo, y saco la tartamuda, ¿no? A ver, no lo ha dado. No, a nadie. Porque el diezmo lo dan los hijos. Si tú eres hijo, yo no necesito estártelo recordando, porque el Espíritu sabe y te lo dice que lo tienes que hacer. No te tienen que estar dice y dice, porque tú sabes, porque eres hijo y eres parte de la iglesia. Voy a cerrar con estos dos. Esta segunda parte establece los ministerios y la obra social que tiene nuestra iglesia. Todos los ministerios son amparados por una autoridad. Son supervisados para que se cumpla el funcionamiento de la palabra. Por eso en el credo están las autoridades y tenemos que respetarlas. Por último, disciplina. Las reglas del centro de fe establecen disciplina, porque nosotros, amados hermanos, somos hijos de luz y andamos bajo disciplina. ¿Y aquí la disciplina te produce gozo? No, a veces te produce tristeza. Cuando te regaña una autoridad, cuando te llama la atención, cuando te confrontan por algo que estás haciendo mal, no se siente bien, hermano. Si alguien de aquí lo han disciplinado, sabe que se siente feo, sientes un hueco en el estómago, pero da un fruto apacible, hermanos, de vida y de paz en el Señor. Disciplina, porque somos hijos de Dios y estamos bajo el yugo del Señor. No te mueves por ti solo, te mueves bajo las órdenes y bajo los preceptos que el Señor estableció. Así que tú, que eres parte de la iglesia, estás bajo disciplina. Y si no estás bajo disciplina, estás en una rebeldía, y la rebeldía es peor que la hechicería. Ahora mucha gente dice, es que entonces Dios quiere autómatas, Dios quiere gente que no piense y que obedezca nada más porque sí. No, amados hermanos, pero debemos de estar en un espíritu con el Señor para que su voluntad sea mi voluntad, su deseo sea el mío, y yo pueda ver como Cristo ve. Y entonces no es una atadura, es un deleite. Me deleito en tu ley, Señor, de día y de noche medito, y en ella recapacito, y en ella tú me hablas, porque estamos en un mismo espíritu. Pero el que no está en un mismo espíritu con Dios es una carga. Velo bien. ¿Cuántas veces las reglas te hacen para ti una carga? Porque no estás en un espíritu con Dios. La ley del Señor es bendición, es vida, es disciplina para tener frutos vivientes y eternos. A diferencia de la constitución del país, la palabra te ofrece algo mejor, que va a ser promesas eternas, cosas que no se van a quedar aquí, por las cuales trabajo y vale la pena perderlo todo. Leyes eternas y promesas eternas del Señor. Voy a cerrar con 2 puntos. La palabra nos da identidad
el Señor nos forma. El principal problema social que tiene hoy, no solo la juventud, porque está alcanzando a los cuarentones, a los cincuentones, es que no tienen identidad. Es que yo no me identifico con hombre y mujer. Hijo, no eres un refresco para que seas de sandía, de naranja y de coca y limón, ¿no? Tú tienes una identidad, tú eres hombre, naciste varón, Dios te creó así, fuiste formado perfecto, fuiste formada perfecta como mujer por el propósito y pensamiento de Dios. No eres intermedio, género fluctuante, género fluido. ¿Saben ahora al que se espera casarse para estar en intimidad con su esposa? Dicen que es una orientación que se llama demisexuales. Ahora el joven que se toca su cuerpo le llaman, es que tú eres autosexual. Pero el Señor sigue diciendo, no seas pervertido. Así dice la palabra. No seas un pervertido, una mente perversa. Se entregaron hombres con hombres, mujeres con mujeres, contra naturaleza. Pero es que, ¿qué es lo natural? No entremos en juego, hermano. Dios te dio una naturaleza, una identidad que el mundo quiere que pierdas. Ahora en las escuelas y como profesor veo, es que díganles compañeros, y que si quiere venir vestido de mujer, háblale como mujer, y si al otro día viene vestido de hombre, háblale como hombre. No puedo. No puedo porque estoy sometido al Señor. No puedo justificar y agradarme de ello porque el Señor nos dio una identidad. Nos dio una forma, nos dio un propósito y un nombre. Amado hermanito que vienes por primera vez o que no tienes mucho en la iglesia, Él te puso un nombre, te llamó su hijo, su hija. Él te dio un propósito más grande de lo que está aquí. Esos propósitos que puso el Señor son grandes, son mayores a los que puede poner el mundo. Tienes un propósito mayor en el Señor, un propósito de salvación, de vida eterna, pero también muchos de ustedes tienen llamados que están apagados y que el Señor hoy quiere despertar. ¿Por qué? Porque el Señor no te llamó a la fama. Me acuerdo que tuve un amigo aquí cuando apenas sentaba en la iglesia y él decía, yo a los 21 voy a ser pastor. Y le digo, ¿cuántos tienes? Yo tenía 20 y él decía, 18. En 3 años yo ya voy a ser pastor. Y un hermano le dijo, no digas eso, más o menos te vas a llevar como otros 15 años, pero sirve a Dios. Y dijo, no, porque yo ya sé y a mí el Espíritu me habla. Se fue como a los 6 meses de la iglesia, porque confundió el propósito de Dios con fama, confundió el propósito de Dios con una vida de puros éxitos y lujos, y no es así. El Señor te puso un propósito más grande que todo eso, y es primero que nada servirle, ser salvo, que tu casa sea salva y que estés con Él por la eternidad. El Señor te ha levantado con estos propósitos, te da una identidad, te da un propósito, te da un nombre, pero amado hermano, tú tienes también que integrarte. ¿Para qué se escribió? Para que toda la gente se integrara y perteneciera. Algo que está pasando hoy es que la gente se está desintegrando, porque en vez de escuchar el llamado de tu iglesia a la que tú perteneces, a lo mejor le prendes y pones un video o pones unas canciones cristianas para que suplan la media hora que no oraste, pues nada más unas 2 horas de rolas cristianas. Eso, hermanos amados, te desintegra. Algo que el diablo pone es tropiezo para que tú te sientas parte de algo. ¿Por qué tiene éxito hoy el feminismo a nivel internacional? Porque empezó a ¿qué? A integrar. ¿Por qué tiene éxito el movimiento LGBTQI más? Así se oye y parece broma, pero así es. ¿Por qué? Porque se agarró a gente que no estaba integrada en ningún lado, gente con problemas de identidad, gente despreciada, y los acobijó. Una vez supe de una señora que se le escapó su bebé. Para ejemplificar esto de por qué te tienes que integrar a la iglesia y a los propósitos de Dios. Se salió su bebé de la casa, lo estuvieron buscando y lo encontraron. Lo encontraron cerca con una manada de perros y el bebé estaba mamando la leche de la perra y la perrita acostada allí.
Lo que tú estás buscando y que dices que no encuentras en la iglesia y te vas al mundo, eres similar. Estás buscando la leche de una perra cuando el Señor te está poniendo pan de vida y vida eterna. Por eso, hermanos, no solo se dice, no se deje de congregar, venga, comprométase, llegue temprano. Si el culto es a las 11, llegue a las 11. Venga a oración, levántese, acuda a un grupo familiar. No es por molestar, hermano. No es por molestar, no es para que tú te enojes y es como muelen que quieren que yo esté ahí. Hermano, si no vienes, ahí mandan los links para varones, les mandan los links para que se conecte aquí. Pero hermanos, llega un instante en que sabe que ya nadie le va a hablar. Tú ya sabes tu responsabilidad con Dios, pero el Señor hoy quiere que te integres y seas tú parte de la iglesia. No alguien ajeno, sino parte del pueblo de Dios. El Señor nos estableció promesas y mandamientos eternos. Todas las leyes del Señor no solo bendicen a la iglesia, bendicen a un país, bendicen a una sociedad. Una sociedad que teme a Dios antes que nada es una sociedad próspera. Hay políticos en otros países que sí se han enfrentado con la palabra a otros que se oponen y Dios los ha bendecido. Un país que teme a Dios y guarda sus mandamientos es una nación que se va a levantar. Un país en donde lo oremos porque los políticos saquen toda la porquería que hay de corrupción allí, hermanos. Toda la maldad, toda la perversión. Y si la iglesia ora y se humilla, el Señor contestará. Pero también un país, una sociedad que pierde los principios de Dios, que se opone a Dios, es una sociedad, voy a decir la palabra, que está maldita. ¿Por qué? Porque se apartó Dios de su vida. El alejarse de los principios morales del Señor siempre va a traer la decadencia. Usted dirá, ¿eso es nuevo o no? Jeremías 9, 13 al 15. Vamos a ver lo que dice la palabra sobre dejar la ley de Dios. Jeremías 9, del 13 al 15. Gloria a Dios. Jeremías 9, del 13 al 15. Y dice aquí la palabra de Dios. Dijo el Señor: porque dejaron mi ley, a la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras su imaginación. Un equivalente de imaginación es ideología. Por si alguien sabía que la Biblia también habla de ideologías. Se fueron tras la imaginación de su corazón, en pos de Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así he dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel, amargura. Todo pueblo que se desapega de los principios de Dios va a morir. Si tú te alejas de los principios de Dios, te vas a morir. Ahora, tú dirás, yo conozco uno que se alejó y le fue mejor. No, conozco uno que he conocido a chicos que se han alejado y se volvieron a la homosexualidad y dicen que son felices con su pareja y le fue mejor. Y yo te diría, amado hermano, que este es el mayor engaño que tú tienes, que creas que alejándote de Dios te va mejor, porque tienes un concepto de lo que es de Dios y los conceptos que tú tienes que son de Dios los relacionas siempre, ¿sabes qué? Al placer inmediato. Y a veces no pasa así. Ahorita el pastor nos daba un testimonio de una persona que tardó 11 días, ¿verdad?, en liberarse, porque uno quisiera que fuera bien rápido las cosas en Dios. Y así nos pasa, me voy de la iglesia porque no me funcionó, ve, mi familia está peor, yo oraba por mi nuera y ahora es más grosera, oraba por mi suegra y ahora hasta me avienta las cazuelas, oraba por mi hijo, antes era borracho, ahora ya es bien marihuano. Quieres la inmediatez, pero no quieres el trato de Dios. Dios da una identidad y te da un trato para cambiarte esta nueva identidad. ¿Cuesta trabajo? Sí, porque Dios va a empezar a trabajar contigo y hay cosas que duelen, que Dios va a sacar basura que tenías ahí. Dios va a tratar contigo, pero no queremos pasar ningún proceso, queremos lo inmediato. Por eso el mundo está así.
Se levantan unos, ahora quiero adoptar, quiero que mis hijos tengan derechos, mis perros tengan derechos como hijos. Le apruebo su ley. Estamos en la dictadura de los derechos y de lo inmediato, pero en el Señor no es así. En el Señor hay tratos y muchos no quieren pasar por allí. Las mayores potencias, los mayores éxitos sociales son aquellos que respetan sus leyes. Alguna vez alguien preguntó, oigan, ¿por qué acabaron los babilonios, los de Mesopotamia, los medos, los egipcios, y por qué los judíos persisten hasta hoy? Esa pregunta me la hizo un alumno y me dejó mal parado porque no sabía qué contestarle. Me dice, oye, ¿y cómo lo hicieron? Porque yo les dije que llevaban aproximadamente de cultura, tienen más de 50 siglos y han permanecido hasta hoy. Y dice, ¿y qué hicieron? Y me vino aquí la respuesta, gracias a Dios, y le digo, porque ellos respetaron sus leyes. A mayor cantidad de respeto a las leyes, más permanece una sociedad, un grupo, un país, nosotros. Mientras menos respetes las leyes, tiendes a desaparecer pronto. Y el alumno se quedó cuando le dije que era por amor a sus leyes. Sí es cierto, ¿verdad? Porque hasta desaparecieron los romanos y los griegos y desaparecieron los constantinos después de Constantinopla, después de ellos. Le digo, sí, porque todo pueblo que se apega a los mandamientos que le fueron dados, vive y permanece. Hoy exhorto a la iglesia, al nombre de la autoridad que se me delegó, que la cual temo y lo digo con temor y temblor ante el Dios nuestro Señor. Hoy exhorto a la iglesia a apegarse y respetar los mandamientos de Dios. Respeta a Dios, respeta su ley, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esta es la enseñanza que el Señor nos dio. Respeta las leyes de Dios. Ahora, las mayores potencias y éxitos están cuando la gente respeta a Dios y obedece a Él. Voy a cerrar con esto. Hoy, más que nunca, tal vez en la historia, yo no conozco, pero lo poco que he estudiado, hoy más que nunca, al menos de los procesos de nuestro país, estamos en una lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Hoy más que nunca se han estado levantando la ley en contra del pueblo, las leyes y lo que Dios estableció. Y hoy también la iglesia es retada a algo: o te quedas con ellos o vas con Dios. Jóvenes, ancianos, niños, hombres, pastores, siervos de Dios, hoy decide, obedeces a Dios o te sujetas al mundo. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Quiero que tú seas el que dice, no importa que digan cuántas leyes pasen, porque sabemos que el diablo se mueve allí, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y se va a levantar y dirá en algún momento, cierren las iglesias porque puro discurso de odio, no aceptan lo que nosotros queremos. Próximamente en El Salvador lo van a sancionar por no aprobar el aborto. Así están las leyes. Y cierren las iglesias donde hablen en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario. Pero no va a cambiar, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Quiero que te pongas de pie, amado hermano, vamos a orar. Tenemos una constitución, leyes. Gloria a Dios, en su tiempo funcionaron. Pero hoy es la época en que la ley se levantó contra Dios, la ley humana. Dice Salmo 2, se levantaron contra el Señor y contra su enviado, Jesús. Y dijeron, vamos a quitarnos sus leyes, sus ligaduras. Y dice que el Señor se rió, porque era una maldición. Que no pase como dice en el Génesis, que al Señor le pesó en su corazón haber creado al hombre, porque el hombre desde joven tiende al mal. Pero nosotros somos de Dios. Quiero que levantes tu manita si vienes por primera vez. Solo los que vienen por primera vez, y luego los demás lo vamos a levantar.
¿Habrá aquí alguien que venga por primera vez? Dios te bendiga mucho. Veo su mano, veo su mano. Primero vamos a orar por la iglesia, que el Señor levante una generación valiente, que no tenga miedo de reconocer a Jesucristo. No es fácil, no es fácil, no es fácil, da miedo. El día de antier una persona atea me decía que estaba triste y que quería morirse. ¿Y qué queda en mí? Decirle, te digo lo que a mí me sanó: Dios, la palabra, la oración. Dios es un Padre amoroso, su palabra me sanó, te lo comparto. Si tú quieres, escúchalo. Y a veces uno sabe que la respuesta puede ser: yo no creo en Dios, Dios no existe. Pero hoy requerimos de gente valiente, gente de temor, mujeres que se levanten, hombres que se levanten y respeten y teman a Dios. Y esta es la generación, y este es el tiempo que Dios nos dio el privilegio de ver lo que era el mundo y levantarnos como ese remanente que ama a Dios. Ahora sí, toda la iglesia levante sus manitas. Si tú quieres ser un remanente, si tú quieres permanecer en el Señor. Dios bendito, mi Padre, te alabo y te doy las gracias, Señor. Gracias por el lugar de honor que me das este día para poder compartir esto con la iglesia, Señor. Que tú, bendito Dios, has levantado un remanente, gente que no se ha contaminado aún con las corrientes de este mundo. Una generación, bendito Dios, que ama la ley, que ama, Señor, tu ley, que busca tu presencia, Padre. Y aquella generación también que sea la que dice: prefiero a Cristo. Aquella que cuando venga la persecución, Padre, y viene, Señor bendito, cosas sobre el mundo, bendito Dios, aún peores que estas, Padre, se va a levantar y va a seguir buscándote porque te ama, Padre. Porque hoy es lo que tú levantas de la iglesia, Señor, un ejército de adoradores. Porque llegó el tiempo en que tendrían que levantarse en espíritu y en verdad, porque ya no habría lugar para ir, sino tendrá que ser en su corazón, en su vida, la búsqueda de Dios, el anhelo de la presencia del Señor todos los días cuando está abierto el templo. Pero también si lo cerraran, Padre, iremos a las casas. Y si cerraran las casas, Padre, buscará el fuego, bendito Dios. Levanta y llena este lugar, Padre, de tu gloria bendita, para que te busque de todo su corazón este pueblo que amas, por el que pagaste. Padre bendito, da identidad al que no la tiene, bendito Dios. Levanta, Padre bendito, y da forma, Señor, a estas vidas necesitadas de ti, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Fiel eres, Padre. En el nombre bendito de Jesús, bendigo a tu santa iglesia con temor, Señor, creyendo, Padre bendito, que todo aquel que escuche este mensaje en su corazón reciba el llamado de buscar a Dios. En cuanto puede ser hallado, en cuanto está cercano, buscadle. Buscarlo ahora que está cercano, ahora que habla, ahora que el Espíritu Santo está tocando corazones, ahora que el Espíritu Santo se manifiesta. Buscar a Dios. Bendito seas, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Te damos la gloria y la honra por siempre, Señor. Que así sea, Padre. Amén. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En Él está el nuevo pacto de misericordia, y si tú quieres hoy, puedes estar a cuentas con Él, dice la palabra de Dios. Quiero que levante su manita otra vez los que vienen por primera vez. Los veo. ¿Habían ido a una iglesia antes? ¿Ya habían recibido a Cristo en su corazón? ¿Habían hecho una oración de fe? Levante. Si no, no es así, invito a que pases aquí al frente. Queremos orar por ti y contigo. Nada más confírmeme si no había recibido a Cristo todavía. Queremos orar por ti. Toda la iglesia ore. Vamos a orar. ¿Ya es cristiano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya es cristiano? Ya no, gloria al Señor, porque ya es cristiano. Amén. Amén. Solamente sé bienvenido. Dios te bendiga y que sigas sirviendo al Señor. Me da gusto. Gloria a Dios. Sé bienvenido. Entonces ya eres cristiano.
Me da gusto, gracias a Dios. Te bendiga. Gracias a Dios. Hermanos amados, cierro con esto. Dice la palabra de Dios que aún Abraham esperaba un lugar mejor, una patria celestial, cuyo arquitecto no es el hombre sino Dios. Nosotros mismos no esperamos en esta constitución y esta ley corrupta, sino esperamos en la ley incorruptible que fue escrita por la mano de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. No dejo el lugar sin motivarles a buscar reunirse en las casas. No sabemos si en algún momento la ley cerrará las iglesias. Como va la cosa, quizás es algo posible. Las casas, hermanos, porque es bíblico. Dios los bendiga.